El día de hoy vamos a hablar de los tributos aplicables actualmente en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, la capital del departamento de Bolívar en Colombia. Mediante el Acuerdo número 41 del 21 de diciembre de 2006, por el cual se dictan las disposiciones en materia de impuestos de Cartagena, se armoniza su administración, procesos y procedimientos con el Estatuto Tributario Nacional. Se expide el Estatuto de Rentas Distrital o cuerpo jurídico de las normas sustanciales y procedimentales de los tributos distritales y se dictan otras disposiciones de carácter tributario. Este acuerdo fue actualizado el día 18 de octubre del año 2019. El Honorable Consejo Distrital de Cartagena de Indias, en uso de sus facultades constitucionales y legales, determina la estructura de los ingresos distritales en el artículo 24 de la siguiente manera. En impuestos tenemos los directos y los indirectos. Por el lado de los directos tenemos el impuesto predial unificado y el impuesto unificado de vehículos. En indirectos tenemos el impuesto de industria y comercio y el complementario de avisos y tableros. El impuesto de delineación urbana, el de ocupación de vías y espacio público, el de publicidad exterior visual, el de desgüello de ganado menor, la sobretasa a la gasolina motor, el servicio de alumbrado público, el registro de patentes, marcas y herretes y las guías de visualización de ganado. Por el lado de las tasas tenemos las rifas menores, la rotura de vías y espacio público, el concepto de uso del suelo, el uso de espacio público para aparcadero de vehículos y la sobretasa bomberil. Por el lado de las contribuciones tenemos la valorización, los recaudos que ingresan al distrito como contraprestación de los beneficios económicos que recibe el ciudadano por la realización de obras públicas de carácter distrital. En el artículo 338 de la Constitución Política encontramos que en tiempos de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales, los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben de fijar directamente los sujetos activos y pasivos y los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. De lo expuesto, se establece que los elementos de la obligación tributaria son el sujeto activo, el sujeto pasivo, la base gravable, la tarifa y el hecho generador. Como primera medida encontramos el sujeto activo. El sujeto activo es el acreedor de la obligación tributaria, que en este caso como acreedor está facultado el Estado para exigir unilateralmente y obligatoriamente el pago del impuesto, cuando se realice el hecho generador. Para efectos de la administración del IVA, está representado por la Unidad Administrativa Especial, que en este caso es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El sujeto pasivo. Tenemos dos sujetos pasivos, el de iure y el de facto. El de iure son aquellos que pagan formalmente el impuesto y el de facto quienes en últimas deben soportar las consecuencias económicas del gravamen. Por el lado de la base gravable ha sido definida como la magnitud o la dimensión del hecho gravado al cual se le aplica la correspondiente tarifa, para que de esta manera, al liquidar el monto de la obligación tributaria, se cuantifique el hecho gravable sobre el que se va a aplicar la tarifa. Bueno, ya hablando por el tema de impuestos en Cartagena, estos se dividen en dos grupos, son los impuestos directos y los impuestos indirectos. En el caso de los impuestos directos se compone por el impuesto predial unificado y por los impuestos vehiculares. En el impuesto predial, el hecho generador del mismo es que el domicilio o el establecimiento comercial o la planta o donde se esté desarrollando la actividad, bien sea comercial o industrial o la residencia, se encuentren ubicados en la jurisdicción del municipio de Cartagena Distrito. Para el impuesto predial se divide, como le indiqué anteriormente, entre las unidades residenciales, las empresas comerciales, las industriales y el sector hotelero, ya que cabe recordar que Cartagena es uno de los destinos turísticos más importantes del país. Para las unidades residenciales o para el impuesto predial residencial, esta se divide por los estratos en los cuales están ubicados los domicilios. En el caso del estrato 1 y 2, la tarifa es del 2 por 1000 sobre el avalúo catastral que registre el domicilio. Para los estratos 2, la tarifa es para el estrato 3, la tarifa es del 4.5 por 1000. Para los estratos 4, 5 y 6, esta se compone del 6.5 por 1000.
Ya de acuerdo con las actividades empresariales, para la actividad industrial, estas tienen, o los domicilios que están ubicados y que desempeñen esta actividad, tienen una tarifa del 10.5 por mil. Para las actividades comerciales del 9.5 por mil y para el sector hotelero del 5.5 por mil. Asimismo, Cartagena tiene unas áreas delimitadas como áreas rurales. También en estas áreas se desempeñan varias actividades y para estas también tienen una tarifa de impuesto predial. Para las empresas o para los domicilios que se encuentren o se generen actividades agropecuarias, estas tienen una tarifa del 7.5 por mil y para las que se dediquen a las actividades agroindustriales, estas tienen una tarifa del 10.5 por mil. Con respecto a los impuestos vehiculares, asimismo como en los impuestos prediales, el hecho generador es que el vehículo se encuentre inscrito ante la Secretaría de Tránsito de este municipio. Ya con respecto a la tarifa la genera directamente el distrito anualmente y esto ya se hace de trabajo mancomunado con el Ministerio de Transporte. Esta tarifa va dependiendo también del avalúo o del valor comercial del vehículo. Bueno, siguiendo con los impuestos, tenemos los impuestos indirectos en el municipio. Entre estos, el más importante es el impuesto de industria y comercio. El hecho generador del mismo es el desarrollo de una actividad comercial autorizada, ya generado directamente en el municipio de Cartagena. Este impuesto de industria y comercio se rige con varias tarifas. También asimismo dependiendo del estatuto tributario que en estos momentos tiene el municipio. Entre ellas las actividades industriales, las tarifas se delimitan entre el 4 por mil, el 7 por mil y el 4.5 por mil, el 5 por mil, el 10 por mil y el 7. Todo dependiendo ya como le indica el estatuto tributario. Con las actividades de servicio, estas se encuentran entre el 3 por mil al 8 por mil. Y con las actividades financieras, todas las actividades financieras tienen una tarifa del 5 por mil. Bueno, para los ingresos fiscales que se obtuvieron en Cartagena para el año 2019, se tuvo un ingreso tributario de 492.436.362.032, de los cuales el impuesto predial correspondió a un ingreso total de 202.306.625.742. En el caso de industria y comercio corresponde a 276.473.513.060. En el caso de delineación urbana, que es el mismo impuesto de construcción, se generaron unos ingresos por 3.732.281.483. En el de sobretasa de gasolina se generaron unos ingresos de 9.923.941.747. Existen otros ingresos no tributarios que corresponden, por ejemplo, a los impuestos de ganancia ocasional. Entre ellos se generaron unos ingresos de 44.570.334.141. Ya para el año 2020 se tuvo un presupuesto de 542.231.737.566, de los cuales se pretende obtener este año 2020 un valor de impuesto predial por 215.501.022.931. Para el impuesto de industria y comercio se pretende obtener un ingreso de 299.748.722.360. Para el de delineación urbana se pretende tener un ingreso de 3.148.491.736. Y en el caso de la sobretasa de gasolina, se pretende tener unos ingresos por 23.833.539. Hay una variación entre el año 2019 y 2020 en crecimiento a 49.795.375.534. Esta variación puede depender
el incremento porcentual del IPC correspondiente a varios de los impuestos, adicionalmente a eso al incremento de actividades comerciales que se pueden llegar a desarrollar en la región. Muchas gracias. Para los acuerdos municipales que aprueben el estatuto tributario, encontramos el acuerdo 041 del 21 de diciembre del 2006, por el cual se dictan disposiciones en materia de impuestos de Cartagena de Indias. Se armoniza su administración, procesos y procedimientos con el Estatuto Tributario Nacional. Se expide el Estatuto de Rentas Distritales o cuerpo jurídico de las normas sustanciales y procedimentales de los tributos distritales y se dictan otras disposiciones de carácter tributario. Tiene como objeto la definición general de las rentas e ingresos distritales y la administración, control, fiscalización, determinación, liquidación, discusión, recaudo y cobro de los tributos distritales, las sanciones y los procedimientos aplicables. Gracias.